Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es Jacinto Leiniker Camacho Cornejo, estudiante de la carrera de Derecho. Bueno, en esta oportunidad vamos a explicar sobre en el curso de Teoría General del Acto Jurídico lo que viene a ser una exposición que viene a ser los ajustes razonables y apoyos para la manifestación de la voluntad según el artículo 42 del Código Civil peruano. Bueno, primero antes de empezar voy a dar una pequeña introducción que es que es muy importante en la cual del derecho civil peruano, relacionado viene a ser con la discapacidad jurídica de las personas con discapacidad. Específicamente lo establecido en el artículo número 42 del Código Civil peruano. Este artículo, muy bien sabemos, señala que toda persona mayor de 18 años tiene la plena capacidad de ejercicio, incluyendo a las personas con discapacidad, quienes pueden ejercer sus derechos en igualdad, en condiciones con los demás personas, siempre y cuando utilizando cuando sea necesario ajustes razonables o apoyo para la manifestación de su voluntad. Bueno, para entender lo que es la importancia de esta norma, debemos recordar que que anteriormente, disculpe, el derecho tenía una visión diferente sobre la discapacidad. Muchas personas con discapacidad eran consideradas incapaces. Eso era en las normas anteriores, eran consideradas incapaces para tomar decisiones por sí mismas. Y por ello, personas decidían en su nombre, o sea, tenía que haber una persona a su lado 100%, que figuraba como la interdicción o la curatela, se podría decir. Pero sin embargo, esta visión cambió con el reconocimiento de los derechos humanos, que actualmente se entiende que una discapacidad no significa que una persona pierda su capacidad de decidir, sino que puede necesitar determinadas herramientas que permitan ejercer su derecho de manera efectiva. Bueno, en primer lugar tenemos lo que son los ajustes razonables. En los ajustes razonables son aquellas modificaciones o adaptaciones que deben realizar en en una situación, se podría decir una situación concreta, para que una persona con discapacidad pueda tanto participar y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones a otras personas. Es decir, no se trata de dar un trato especial o privilegiado, sino de eliminar lo que son los obstáculos que impiden que una persona pueda acceder a su derecho. Como por ejemplo, si una persona con discapacidad física necesita realizar un trámite en una institución pública, pero el edificio solamente tiene, se puede decir, escaleras, se tiene que colocar lo que es una rampa. Sería un ajuste, bueno, una rampa para que sea razonable, para que permita que esa persona pueda ingresar y realizar su trámite sin ayuda de nadie. Otro ejemplo sería para una persona con discapacidad visual que necesita acceder a la información escrita. En este caso, entregar lo que son documentos en formato digital compatible con lector de pantalla o un sistema Braille. ¿Qué es el sistema Braille? Es un sistema, se podría decir, de lectura y escritura que es táctil, que es se utiliza combinaciones de puntos en relieve para presentar el alfabeto, números y otros símbolos. Por lo tanto, los ajustes razonables están relacionados a lo que son principalmente con el entorno porque buscan lo que es modificar las condiciones externas que generen desigualdad. Por segundo lugar, tenemos lo que son los apoyos para las manifestaciones de la voluntad. Los apoyos son mecanismos mediante las cuales una persona con discapacidad recibe ayuda para comprender información. Por ejemplo, ya sea comunicarse o expresar una decisión, pero sin que otra persona decida por ella.
La característica principal del apoyo es que la decisión siempre pertenece a la persona con discapacidad. Por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual puede necesitar que alguien le explique de manera sencilla las consecuencias de firmar un contrato. Esa persona que brinda apoyo puede ayudar a comprender la información, pero no puede decidir si es que firma el contrato o no lo firma el contrato. Otro ejemplo sería lo que una persona con discapacidad auditiva que requiere un intérprete de lengua, de señas, durante lo que es una audiencia judicial. El intérprete facilita lo que es la comunicación, pero la voluntad expresada sigue siendo de la propia persona con discapacidad auditiva. Entonces, mientras otros ajustes razonables buscan eliminar barreras del ambiente, los apoyos ayudan directamente a la persona para que puedan expresar su voluntad, mas no los pueden obligar. Para comprender por qué existen estas figuras, debemos analizar cómo ha venido evolucionando el tratamiento jurídico de la discapacidad. Se podría decir que durante muchos años predominó un modelo denominado modelo médico o asistencial, donde la persona con discapacidad era visto como un problema individual y la persona era considerada dependiente de otro. Se puede decir, bajo este modelo, el derecho permitía que otras personas tomaran decisiones a nombre de quienes tenían esa discapacidad. Posteriormente apareció lo que es el modelo social de la discapacidad, que establece que la dificultad no está solamente en las condiciones de la persona, sino que, sino que las barreras que existen dentro de la sociedad. Por ejemplo, una persona que utiliza una silla de ruedas no tiene una limitación para estudiar o trabajar, lo que es la verdadera barrera aparece cuando los edificios o transportes o instituciones no son adaptables, como lo indiqué en el ejemplo anterior, que una persona quiere ir a un edificio, pero hay escaleras. ¿Qué es lo que sí tiene que hacer? Ponerse una rampa para que las personas que en este caso que vienen a hacer, que utilizan las sillas de ruedas, puedan acceder sin ninguna dificultad. En cambio, de pensamiento permitió conocer la autonomía de las personas con discapacidad y crear herramientas como los ajustes razonables y los apoyos. Bueno, aquí el principal fundamento internacional se encuentra en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en las cuales fue aprobada en el año 2006. Esta convención podría decir que establece un cambio fundamental. ¿Por qué? Porque reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho lo que es a ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones. No quiere decir que porque una persona que es con discapacidad tiene menos derecho que una persona que no tiene discapacidad. Bueno, en el artículo 12 de la convención señala que los estados deben reconocer que las personas con discapacidad tienen derecho a ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Disculpe. Y bueno, y en el artículo 12 señala que los estados deben reconocer a las personas con discapacidad que tienen derecho y brindar los apoyos necesarios para ejercerla. Además, se podría decir que en el artículo 2 define a los ajustes razonables como aquellas modificaciones necesarias y adecuar las que permita garantizar el ejercicio del derecho sin imponer una carga excesiva. Es por ello que la convención obliga a todos los estados dejar atrás los sistemas donde otros decidían por la persona con discapacidad y promover promover sistemas donde la propia persona con discapacidad pueda tomar sus decisiones con la ayuda necesaria para que sea guiado nada más. Bueno, en el Perú
Este cambio se podría decir que se produjo principalmente mediante el decreto legislativo número 1384 del año 2018, que modificó diversas disposiciones del Código Civil. Bueno, antes esta reforma, algunas personas con discapacidad podría ser declarada lo que son incapaces a otras personas. Asumía la representación de sus decisiones. Y con esta modificación se reconoció que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica plena y que pueden utilizar lo que son apoyos y salvaguardias cuando sean necesarios. Es por eso que actualmente en el artículo 42 del Código Civil peruano establece que las personas con discapacidad tienen plena capacidad de ejercicio, pudiendo ejercer sus derechos mediante ajustes razonables y apoyos para expresar su voluntad. Ya, bueno, y este cambio, pues, de la ley representa una protección al principio constitucional de igualdad y de respeto a la dignidad humana. Bueno, este mismo cambio, se podría decir, también se ha producido lo que es en otros países, como por ejemplo tenemos el país de España, mediante la reforma del Código Civil en el año 2021, lo cual se eliminó la incapacitación judicial tradicional y se estableció lo que viene a ser un sistema basado en apoyo para que las personas con discapacidad puedan tomar todo lo que son sus propias decisiones. Por otro lado, también tenemos lo que viene a ser este país de Colombia, que la ley de 1996, ley 1996 del 2019 reconoció lo que es la capacidad legal plena de las personas con discapacidad mayor de edad, mayores de edad, y estableció mecanismos de apoyo para la toma de decisiones. Bueno, en este país, al igual que en nuestro país, Perú, han adoptado el modelo de los derechos humanos establecidos por la Convención Internacional. Otro punto sería la diferencia principal de las siguientes entre ajuste razonable y apoyos. La diferencia principal vendría a ser, pues, el ajuste razonable están dirigido para lo que es modificar el entorno para eliminar lo que son los obstáculos. Un ejemplo, una rampa para que una persona con discapacidad física tiene que ser en cada edificio, sea público o privado, tiene que haber una rampa para una persona con discapacidad. En este caso, que viene a ser las que utilizan muletas, las que utilizan silla de ruedas y etcétera. Información en braille para una persona con discapacidad visual. Ya, eso es que los libros, como les había mencionado, el sistema de lectura y escritura táctil que se utiliza pues que utiliza combinaciones de puntos en alto relieve. También adaptación de procedimientos administrativos. En cambio, los apoyos se podría decir que están dirigidos a ayudar lo que es a la persona a expresar su voluntad. Por ejemplo, una persona que ayuda a comprender un contrato, como ya lo mencioné en el ejemplo anterior, solamente puede ayudar a comprender el contrato, mas no lo puede obligar a firmar el contrato. Si desea la persona con discapacidad, desea firmar o no firmar, cuestión de la misma. Un intérprete que facilita la comunicación mediante las señas. Un asistente, se puede decir, un asistente que acompaña a la toma de decisiones. Bueno, en conclusión, para finalizar, podemos decir que el artículo 42 del Código Civil peruano representa una transformación importante en la forma de entender la discapacidad dentro del derecho. También la persona con discapacidad ya no es vista como alguien que no puede decidir, sino como un sujeto con derechos con capacidad jurídica plena. También los ajustes razonables y los apoyos cumplen una función fundamental. ¿Por qué? Porque permite
a estas personas puedan ejercer sus derechos, participar en la sociedad y tomar decisiones sobre su propia vida. Es por ello que constituyen herramientas esenciales para proteger la dignidad humana y la autonomía y el principio de igualdad. Reconoció que el ordenamiento jurídico peruano y por el derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que me hayan entendido y bueno, pues espero verlos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta una próxima.